y lo tenemos en el aire a Horacio Rebelli, economista y docente de Ciencias Económicas en la UBA desde hace 38 años, a quien le damos la bienvenida. Horacio, ¿cómo estás? Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. A los dos, Claudio, muchísimas gracias por la comunicación y a todos los amigos de la radio. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos, Horacio. Bueno, me llamó la atención, no por los datos, sino el tipo de informe que generaste en estos días que tiene que ver con la estafa de la deuda y sus consecuencias. Nosotros venimos en este programa hablando muchísimo sobre el tema del pago de la deuda externa y de las necesidades. Consideramos que la deuda es con el pueblo y con la gente, pero bueno, este informe que vos acabás de sacar o estuviste difundiendo estos días es más que claro, ¿no?, sobre lo que se viene en la economía del país. ¿Por qué no nos pones un poquito en autos con esto? O sea, nos contás un poquito de dónde sale este informe y por qué decidís sacarlo a que la gente lo conozca. Mira, en realidad hace mucho tiempo que venimos trabajando, hay un proyecto del senador Parrilli, dado que ni la FIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, ni la Justicia investigó la deuda tomada por Macri. Hay un proyecto del senador Parrilli que tiene sanción del Senado y que en diputados tiene dos dictámenes, uno a favor de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y Legislación General, que son las que competen en el tema, uno a favor, que básicamente la gente del Frente de Todos, y uno en contra, que es Juntos por el Cambio. ¿Qué dice ese proyecto? Que quiere una comisión bicameral permanente para que se investigue la deuda tomada durante el macrismo. ¿Por qué? Porque esa deuda son más de 100.000 millones de dólares. 24.000 millones de dólares se llama rollover, o sea, se utilizaron para pagar deuda vieja. Entre ellos le pagaron a los fondos Brites, a Paul Singer, al NML Capital, 9.300 millones de dólares, multiplicaron por 150 veces la deuda. Por supuesto, ahí coimieron Macri, todos recibieron plata de ahí. 9.300 millones de dólares. Sergio Massa era el presidente del bloque del Frente Renovador y lo apoyó, levantaron la mano. 9.300 millones de dólares se le pagó a los fondos buitres, pero la otra parte, otras deudas. Está bien, está mal, digamos, porque hay que investigarlo también, pero hay 86.200 millones de dólares que compraron casi 8 millones entre personas físicas y jurídicas. Hubo quien compró 100 dólares, 1.000, 2.000, 10.000. Pero vos tenés 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares. 100 empresas, 24.679 millones de dólares. $1 millón de plata. En 4 años compraron 24.679 millones de dólares. Y 100 personas compraron 822,6 millones de dólares. Resulta que nosotros con otros contadores nos dividimos la tarea y nos pusimos a ver, ninguna de las 100 empresas, ninguna, puede mostrar en sus balances, no consiguen los balances con la compra de dólares que hicieron. Jamás pensaron que el Banco Central iba a pedir a los bancos que informen quiénes le compraron esos dólares. Y esto los tomó a ellos los tomó a paso cambiado. Los tomó a paso cambiado porque, claro, tan seguros y tal la soberbia del poder, la impunidad del poder que tienen, que compraban llevando su documento y como eran ricos le vendían. Lo que no pensaban jamás que el Banco Central iba a pedir quiénes fueron los compradores, y cuando dice los compradores, encabeza Telefónica Argentina comprando en 4 años 1.248 millones de dólares. En 2 años, los años 2018 y 2019 tuvo pérdida, resultado negativo. Y en los 4 años, en contabilidad se llama efectivo equivalente a efectivo, o sea, son lo que tenés en caja, pesos, dólares, depósitos en cuenta corriente, en caja de ahorro a plazo fijo en pesos, dólares, cuentas aseguradas en pesos o en dólares, eso se llama efectivo o equivalente a efectivo. A ese cuadro lo cruzás con otro cuadro que se llama activos y pasivos en moneda extranjera y eso te dice cuántos dólares son, o sea, cuántas divisas son y cuánto en pesos. Cruzando esos dos cuadros, en los 4 años, en las 100 empresas, todas, la peor es Arcor. Cuando me tocó hablar a mí, porque el Senado me invitó por la Facultad de Ciencias Económicas, dado como, y te agradezco, como recordaste que tengo 38 años, cuando me pidieron que fuera alguno de la Facultad de Ciencias Económicas, fue Noemí Brenta, que es la titular del Museo de la Deuda, que opera en la misma Facultad de Ciencias Económicas, ella es la directora, y me llevaron a mí por la antigüedad, y porque doy finanzas públicas. Fui con esta doctora, con la doctora Noemí Brenta, fuimos los dos, y lo que fui a decir yo fue el caso Arcor. Dije, mire, esto es así. Arcor tiene una controlada que Bagley. Compraron 360 millones de dólares en los 4 años. Ni Arcor y su controlada Bagley pueden mostrar ni siquiera 67 millones de dólares. Compraron 360 millones de dólares
y no puede mostrar 67 millones de dólares. Lo mismo pasa con las otras 98 empresas en mayor o menor medida. Ahora, con las personas también, voy a dar un ejemplo claro y concreto en mi provincia, en Tucumán. Emilio Salvador Luque, el abuelo había creado Casa Luque para una imitación de Casatea en mi provincia que es pobre, o sea, sí. Casa Luque, pero llegó a tener 1.200 empleados, echó los 1.200 empleados, le pagó el 60% de la indemnización en 13 cuotas ajustada por IPC, por inflación, por índice de precios al consumidor del INDEC, pero en 13 cuotas le pagó un sueldo durante un poco más de un año, y él aparece comprando 17.800.000 dólares. En su declaración jurada, obviamente no están estos 17.800.000 dólares. ¿Por qué no lo llaman? ¿Por qué la FIP no lo llamó? Porque tiene que llamar a Marcelo Milding, que es el CEO de Pampa Energía, que compró 903 millones de dólares. O sea, el grado de connivencia, de complicidad entre ellos, tiene un encubridor que es este gobierno. Este gobierno, el peor defecto que tiene ha sido encubridor de la deuda externa, de los más de 100.000 millones de dólares que nos endeudó el macrismo y que este gobierno había prometido investigar y no lo hizo. Claro, y a pesar de eso que tuvo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque no es alguien que te puede decir, bueno, no nos dimos cuenta, ya estaba todo armado. Digo, hubo movimientos como la autoconvocatoria por la investigación y no pago la deuda externa. Venimos de, si se quiere, de años atrás, donde la investigación de Olmos habla de todas los chanchullos que hay atrás de la deuda externa, si se quiere decirlo de esa forma. O sea que el gobierno tranquilamente se puede decir que está asociado a lo que hizo el gobierno macrista. ¿Vos lo ves así? Totalmente de acuerdo. Esa complicidad ya es una asociación de hecho. De hecho, fíjate que pasa a ser Sergio Massa, el mismo que cuando era presidente del Frente Renovador le apoyaba a todos los proyectos de ley, los endeudamientos, menos la deuda por el Fondo Monetario Internacional, que fue tan rápida, en forma tan, digamos, tan acelerada, tan falta de coordinación, que ni siquiera pasó por el Congreso de la Nación. Toda la demás deuda se aprobó en el presupuesto nacional, y la gente, Massa, levantaba las dos manos, todos los Frentes Renovadores le apoyó todos los proyectos a Macri, todos los proyectos. Claro. Bueno, obviamente que Massa habla el jueves pasado, habla ante el Grupo Los Seis. El Grupo Los Seis es el grupo político de los representantes de los más ricos de este país. Estamos hablando de la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina es Techín, es Magneto, es Pagani de Arcor, es Erlo Rogio, es lo Blaquier del Desma. O sea, los más ricos, los más graneados de los industriales están en la Unión Industrial Argentina. El que lo preside es un hombre que no tiene ni un kiosco, no tiene nada, pero que es un político de ellos avesado. Fue abogado laboralista representando a Videla ante la Organización Internacional de Trabajo en la dictadura de Videla. Sí. Ese hombre que es Pune de Rioja, es el que preside la UIA, pero también están los otros agrupamientos empresariales, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos y la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos. Todos ellos conforman el Grupo de los Seis, que es lo más graneado de los representantes políticos empresariales. Y ahí Massa le dijo claramente a estos muchachos que no iba a investigar la deuda, porque la frase que utiliza es: nosotros vamos a cumplir con la palabra empeñada. Mirá lo que le dice. Realmente este es el encubrimiento. Si nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada por Macri, nosotros, la Argentina, va a responder a lo acordado internacionalmente, que es la deuda. Sí, claro. No dice vamos a investigar la deuda, porque es claro que la deuda fue una estafa que benefició a una minoría, como estábamos contando, y la está pagando todo el pueblo argentino con el presupuesto. Claro. Si yo le dijera a todos los oyentes que, por ejemplo, en este año, en los primeros 10 meses, porque el resultado fiscal solamente está hasta octubre, los jubilados vieron caer su poder adquisitivo en una quinta parte. El aumento a los jubilados no llega al 68%. Para ser más exacto, es el aumento del total del gasto previsional, es 67,6%. Y la inflación fue acumulada 88%. Hay una disminución del 20%. La quinta parte de su ingreso perdieron en este año. No es que tuvieron una maravilla antes, porque estamos comprando contra octubre del 2021. No es que octubre del 2021 sea una maravilla, ya estaban mal. Pero ahora han perdido un 20%. ¿Por qué? Porque los jubilados, el mayor gasto del presupuesto es el gasto previsional. Son 7 millones
de jubilados y pensionados, por más que la mayoría, el 60%, cobran la mínima o 2 veces la mínima, lo sabemos porque cuando se coloca un parche cada tanto, es un bono, se lo da a los que reciben hasta 2 veces la mínima, y es el 60%, o sea, son 4.200.000 jubilados y pensionados. Piensa que la gran mayoría cobra la mínima o 2 veces la mínima, sin embargo, la disminución promedio de todo el gasto del ANSES fue más de un 20%. Han perdido una quinta parte de su poder adquisitivo para honrar la deuda. Y lo mismo pasa con la obra pública, con educación, con salud. O sea, disminuyen todos los gastos sociales para juntar peso por peso, para comprar los dólares, para pagar una deuda externa que benefició a una minoría parásita y rentista, que son las empresas que estamos contando y que son las personas que estamos contando. Sí, Horacio, yo te quiero hacer una pregunta y después le quiero pasar la palabra a mi compañero de piso que también te quiere preguntar algo. Digo, hace poco asistí en el Congreso de la Nación, presentado por el gobernador de la provincia de San Luis, el Observatorio de la Deuda Externa, o el Observatorio de la Deuda, ¿no? Armaron ahí junto con una serie de personalidades, en la cual estaba Olmos también. Olmos Gaona, el hijo. El hijo, claro, Olmos Gaona. No sé si vos tuviste ese día por ahí. Me excusé porque yo hubiera querido ir, pero doy clase, vivo de la docencia y tengo 4 materias y justo a esa hora tenía que dar clase, esta es la verdad. Bueno, la pregunta es, digo, se ha creado un observatorio de la deuda, todo el mundo habla de la deuda, los políticos muestran así una preocupación muy grande por pagar la deuda y salir el país adelante, ¿no? ¿Para qué sirven esas cosas? Porque evidentemente yo soy de los que creen que la deuda hay que dejar de pagarla, por lo menos hasta que se sepa quién se la llevó. Pero eso lo dice un ciudadano común, como yo, digamos, y mucha gente lo dice. Pero, lo decimos todos, ese es el drama, lo decimos todo el pueblo argentino. Todo el pueblo argentino decimos, ¿por qué estamos pagando una deuda que no se investigó? ¿Qué es lo que había prometido Alberto Fernández cuando asumió? Sí. Y dijo su discurso de inauguración de sesiones ordinarias el 1 de marzo del 2020, que se iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias. Sí, claro, y para precio el libro nunca más, no hizo nada. O sea, es una muestra más de lo que es Alberto Fernández, promete y no cumplió. Claro. Y el pueblo argentino reclama eso. ¿Qué pasa? Que los políticos, como bien decís vos, por ejemplo el caso de Sergio Massa y la reunión con el Grupo de los 6, respondiendo a esto le dicen, no, nosotros vamos a ahorrar la deuda. Ahorrar la deuda significa que la estamos pagando sin investigar quiénes compraron esos dólares. Claro. Esto es lo que hay que denunciar, esto es lo que hay que hacer. Sí, sí, es bueno la idea del observatorio de la deuda, es bueno el proyecto de Parril y la comisión bicameral, pero duerme el sueño de los justos, en la Cámara de Diputados, porque no lo va a sacar diputado, porque los diputados nuestros, los del Frente de Todos que firmaron, no son todos, pero firmaron. Ahora, de ahí a que lo lleven al recinto, eso va a ser otra historia. Claro, teniendo en cuenta que esto de la deuda, no crean el observatorio. ¿Para qué lo crean el observatorio, digamos? Lo que pasa es que Rodríguez A, hay 3 o 4 legisladores que tienen claro el problema. Sí. Pero no tiene el respaldo de los otros. Rodríguez Sanz, yo no lo conozco a Rodríguez Sanz, ni lo vi en mi vida, y me invitaron a ir, pero no pude ir porque tenía que dar clase y si no hubiera ido. Todas estas propuestas son válidas, lo que pasa es que hay que darle pueblo atrás. Si el proyecto de Parril es muy bueno, pero tiene que estar el pueblo gritando, el pueblo ni sabe que está dentro tratándose. Cuando los políticos tampoco lo dicen. Acordate que hacen un acto el 17 de octubre en Plaza de Mayo y no recuerdan el tema de la fuga de capitales y el endeudamiento ficticio que nos metieron. Claro. No recuerdan eso. Es más, en el mensaje, por lo menos los otros mensajes del presupuesto, hasta el del 2022 que no se aprobó, decía claramente que iban a hacer la tarea de investigar la deuda para recuperar una parte. En el presupuesto 2023 y en el mensaje no hay una línea, no hay nada. Olvido total. Como si esto no hubiera existido. O sea, lo que tiene que hacer el pueblo argentino es rescatar el proyecto del Observatorio de la Deuda, rescatar el proyecto del senador Parril, rescatar todo aquello que vaya en función a que la paguen quienes la fugaron, claro, y no el pueblo argentino. Por supuesto. Bueno, Claudio Gallo, que está acá al lado mío, te quiere hacer una pregunta, Horacio. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Ay, Claudio, bien. Mira, yo estaba pensando un poquito mientras te escuchaba en el presupuesto nacional, ¿no? En el último presupuesto que se votó hace poquito tiempo, se aumentó la partida, se aumentó de manera desmesurada, ¿no? La partida para defensa y seguridad, y se aumentó la partida para el pago de la deuda, y se bajaron sustancialmente las partidas para salud y educación.
A la luz de esto que te estoy diciendo, pero sobre todo a la luz de lo que vos acabás de aportar, ¿cuál es el pronóstico económico para el año 2023? Mira, con respecto a la ahora ya ley, porque se aprobó por diputado y por senado, ese proyecto ya es ley, la ley de presupuesto 2023, extrapola lo que está pasando. Nosotros tenemos el resultado fiscal hasta octubre. El resultado fiscal de octubre cuenta exactamente lo mismo que decís vos. ¿Por qué aumenta el de las Fuerzas Armadas y de Seguridad? Por el pago de los salarios. A ellos sí, a las Fuerzas Armadas le aumentan los salarios, y a la Policía Federal, al Servicio Penitenciario Federal, a la Gendarmería, a las fuerzas represivas le aumentan los salarios. Entonces el mayor gasto es salarial. Vos sabés que el mayor gasto que tiene es mano de obra. Entonces el aumento está correlacionado. No le pasa lo mismo que el resto del sector público. El resto, por ejemplo, la Administración Nacional tiene 360.000 agentes. Más de la mitad son Fuerzas Armadas y de Seguridad. La Administración Nacional tiene 360.000 personas, si todo es personal permanente, pero entre personal permanente y temporario, 360.000 personas. Más de la mitad son Fuerzas Armadas y de Seguridad. Al aumentar la Fuerza Armada de Seguridad, esto por supuesto provoca ese incremento. Y lo que dijiste, la deuda, ¿por qué? Porque no solamente estamos pagando solamente los intereses, porque acordate que Estados Unidos está subiendo la tasa de interés, y nosotros cuando sube la tasa de interés nos sube los intereses a nosotros también. Y además, al devaluar el gobierno, el gobierno empezó con un dólar a 62 pesos en diciembre del 2019, el 10 de diciembre del 2019, y hoy está a 171 pesos, de 62 pesos a 171, y proyectan seguir devaluándolo, porque va igual que la inflación. Entonces, obviamente, tenés que juntar más plata para pagar la misma cantidad de dólares, que encima, para comprar la misma cantidad de dólares, pero que encima la tenés que pagar más porque te sube la tasa de interés de Estados Unidos. Tal cual lo que está contando vos el proyecto, lo que nosotros vemos en el resultado fiscal de los 10 primeros meses de este año 2022. Y con respecto al futuro, mira, no quiero ser trágico, pero fíjate que están cerrando las cuentas de este año 2022. ¿Cómo las cierran? Por un lado, con este dólar soja, que va a permitir liquidar soja, y vos sabés que cobran las retenciones. Entonces, lo mismo que hicieron en septiembre, cerraron el trimestre con el Fondo Monetario Internacional en septiembre, de aumento de reservas internacionales y de baja del déficit fiscal por el ingreso del dólar soja por las retenciones. Y lo mismo van a hacer ahora, porque esto cierra en diciembre, entonces con ese dólar soja, con las retenciones, aumentan las reservas internacionales, después se va, pero aumentan las reservas internacionales y también disminuye el déficit fiscal. Vamos a tener el 2,5% comprometido para diciembre con el Fondo Monetario Internacional, 2,5% de déficit primario, antes de pagar la deuda, 2,5%, porque el ingreso de las retenciones va a permitir que se cierre la brecha, que no es muy grande, porque el ajuste fue brutal hasta ahora, no es muy grande, pero con los 3.000, ellos están pensando que van a liquidar 3.500 millones de dólares, con los 3.500 millones de dólares cierran las cuentas. Ahora, también están adelantando, ¿te acordás que antes de irse Guzmán hizo un proyecto de ley para que se llama renta extraordinaria, como están cobrando todos los países, dado el aumento de los precios por la pandemia, sí, de los alimentos, sí, por la pandemia y por el conflicto Rusia-Ucrania? Rusia y Ucrania son dos grandes productores de trigo y de girasol, o sea que el aceite y el pan seguro que iban a subir. Subieron todo el resto de los granos, pero esos girasol y trigo, que los dos producen, Rusia y Ucrania, Ucrania es como la Argentina para Europa, digamos, es un gran productor de alimentos. Sin embargo, con el conflicto de la guerra esto ha sido raleado. Entonces era obvio que subió. Le dio una renta extraordinaria a todas las empresas del rubro. Todo el rubro alimenticio ganaron fortuna porque encima del aumento del costo internacional ellos recargan los precios acá. Entonces, Guzmán antes de eso hizo un proyecto de renta extraordinaria. Ahí murió, llegó a la Comisión de Presupuesto, Hacienda y nunca se trató. ¿Qué hace el gobierno? A cambio de ese proyecto le pide que adelanten el pago de impuesto a la ganancia el año que viene. O sea, vos estás cobrando adelantado el impuesto a la ganancia, lo que no vas a cobrar el año que viene. Entonces, el 2023 es un año muy incierto. El gobierno apuesta a hacer un blanqueo con los Estados Unidos. Hay que ver bien cómo se hace ese blanqueo. Ellos se dicen que hay un acuerdo con Estados Unidos. El acuerdo con Estados Unidos, vos sabés que Estados Unidos es un estado federal de verdad, son estados. El estado de Delaware, que es un paraíso financiero, es un estado, una cuña que está entre Washington y Nueva York. Ese estado, el senador de ese estado es Biden, el actual presidente de Estados Unidos. Hay que ver si el acuerdo que ellos dicen, porque es una ley pasta, es una ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras de Estados Unidos, y tiene lo llama IRS en la sigla de ellos, que es la FIP de ellos, la IRS. Ahí dicen que es un acuerdo de la IRS con la FIP nuestra. Todo esto dicho por Massa, nosotros no vimos un solo papel todavía. Él dice que el año que viene se van a pasar información por este acuerdo.
Bueno, lo que hay que ver es si ese acuerdo contempla De la Guardia, porque vos podés saber quién compró un departamento en Miami, pero la plata más grande, la más importante, está en De la Guardia. Y hay que ver si De la Guardia entró también dentro de ese convenio. O sea, Claro. es todo un incierto saber cómo se va a financiar en el 2023 el gobierno nacional. Ahora, tomando en cuenta que cerramos el año con aproximadamente un 100% de inflación Sí. y que el gobierno promete para el año que viene un 60%, es decir, una disminución de 40 puntos en la inflación, ¿eso es factible o es una ilusión? Es una mentira más. Como toda la mentira que dijeron que la inflación de este año iba, recordemos, nosotros cerramos 50,9 el año pasado y que la inflación de este año iba a estar más o menos en el mismo término. Y como bien dijiste, va a superar el 100%. No, es por eso mismo la oposición con buen tino dijo, bueno, si hasta el mes de agosto los números de inflación no son los ciertos, tienen que mandar una revisión del presupuesto. O sea, el presupuesto fue aprobado con un artículo, una cláusula de garantía, un artículo que si la pauta inflacionaria es superada para el mes de agosto del año que viene, del 2023, tienen que enviar un nuevo proyecto para hacer las rectificaciones correspondientes. Y eso es lo que va a pasar. Pero entonces quiere decir que los presupuestos, a la luz de lo que vos me estás diciendo, ¿no? Los presupuestos son una nube de humo, porque una cortina de humo, porque no están sujetos al crecimiento económico y están sujetos a pautas inflacionarias que no se cumplen nunca. Es así. Sí, sigamos. Este gobierno, todos los presupuestos que ha tenido este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, siempre han sido ajustados ex post. Y este año 2022, que no tuvimos presupuesto, le sirvió de maravillas para poder hacer todos los ajustes. Por eso hizo el semejante ajuste que hicieron. Estamos diciendo que le bajaste los jubilados. ¿Por qué? Porque nominalmente, pero lo aumentamos, claro, lo aumentaron nominalmente, aumentó el gasto nominalmente casi un 67%, pero la inflación fue un 88% en el periodo. O sea, toman lo nominal, pero no lo real. Horacio, bien digo, para ir cerrando, digamos, hablamos un poco de lo que es esta nube de humo, como decía recién Claudio Gallo, inventada por un gobierno que se hizo cargo de una deuda que ellos hablaron tanto de que no le correspondía pagar la deuda. ¿Te acordás? Al principio del gobierno decían, seguro, nos vamos a hacer cargo de algo que no nos corresponde. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, todo lo que nos pasa, los números que son para el año que viene, ¿cuál es la salida? Si nosotros tuviéramos que ahora decir, bueno, de repente nos encontramos con la posibilidad de tomar decisiones que determinen la salida de esta crisis. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Mira, para serte sincero, el camino lo trazó Néstor Carlos Kirchner. Néstor Carlos Kirchner se encontró el país sin cesación de pago. Recordemos que estábamos en default. Claro. Un default selectivo, o sea, ellos llamaban deuda performing con los organismos internacionales. No le debíamos al fondo lo que le debemos ahora, eran un poco más de 9.000 millones de dólares. Claro. Y la demás deuda la dejó de pagar. Dejó de pagar hasta que no se investigara la deuda y después le hizo una quita del 65%. O sea, lo primero que tenemos que hacer es no pagar la deuda, suspender todo el pago de deuda e investigar, realmente investigar quiénes son los que se beneficiaron con la deuda y cobrarle multa, que es el proyecto del senador Parrilli, y cobrarle multas por evasión fiscal y por fuga de capitales. Multa, y con esa multa recuperar, y recién ahí cuando tenés un monto decir, bueno, estos son los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, no me pagues vos, dejá que te lo voy a pagar yo con lo que lo recupero a los jugadores. Los jugadores son grandes empresas internacionales, ¿no es cierto? Claro. O sea, sabemos que de quiénes estamos hablando. Pero después hay otras medidas. La primera medida seria sería realmente hacer un control de cambio. O sea, nosotros necesitamos un solo tipo de cambio, controlar el tipo de cambio. Para eso necesitamos meterle cupo de exportación, de verdad. No este cupo light. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes, mira, la producción de trigo, de la cosecha de trigo, no lo digo yo, lo dice la Bolsa de Comercio Rosario, va a ser de este año, ahora que cierra en diciembre, de 13,5 millones de toneladas. El año pasado fue de 22 millones de toneladas, ahora 13,5. Nosotros consumimos 6, porque consumimos en promedio 500.000 toneladas por mes, consumimos 6.
y le autorizó, este gobierno ya le autorizó, en el afán de buscar dólares, le autorizó a estos grandes acopiadores y comercializadores, que son los mismos para la soja, es Bunge, es Cargill, es Librey, pues esa Citera Generaldesa, Molinos de la Plata, Molinos Canuina, lo mismo. Le autorizaron vender por DGB, de declaraciones juradas de ventas al exterior, 8 millones de toneladas. Quiere decir que no alcanza para nosotros. Encima, cuando ayer hicieron un anuncio perdón, anteayer, porque en realidad comenzó a regir desde ayer, o mejor dicho, desde ayer que comenzó a regir, sacaron los 2 puntos que iba para un fideicomiso la harina de la soja, para la industrialización del poroto cuando se industrializa, ya sea en harina, en pellet, en aceite, en biocombustible. Esa parte tenía una retención del 2%, va a un fideicomiso para asistir el precio de la harina para el consumidor. Lo sacaron. O sea que encima vamos a tener que pagar más caro la harina, encima trigo no va a haber, por la que estamos contando de que se le permitió exportar más de lo permitido. Bueno, acá tienen que poner cupo de exportación y, como decía Néstor Kirchner, primero la mesa a los argentinos. Después, lo que tienen que hacer es, nosotros tenemos la plata, lo más grave para nosotros es que nosotros tenemos plata guardada en el Banco Central, que es la famosa LELIQ, la letra de liquidez del Banco Central. Suman 8,8 billones de pesos, 8,8 billones de pesos. 8,8 billones de pesos. En dólares al tipo oficial serán 56.000 millones de dólares. Fíjate si no podemos hacer obra pública, si no podemos financiar la construcción. ¿Cuántas cosas podríamos hacer? ¿Cuántas cosas deberíamos hacer con esa plata que está inmovilizada, que está pagando el Banco Central de Intereses para nada? Claro. Porque según ellos, en su teoría, es inflacionaria, la emisión es inflacionaria, entonces no hay que usar esa plata y lo que hay que hacer es financiar a los bancos. Bueno, esta LELIQ había que utilizarla, por ejemplo, para financiar la construcción. ¿Por qué no lo hacen? Porque si los negros trabajamos y vamos a consumir más energía y más alimento, y le estamos restando el saldo exportable a ellos. Al consumir más alimento, al consumir más maíz, más trigo, más soja, más carne, le estamos a los grandes comercializadores de granos y de carne, que es el consorcio ABC, le estamos pisando el negocio. Entonces, por eso no quieren que consumamos. Todo esto en un marco de un gran presidente que tuvimos nosotros, que fue el presidente, el doctor Arturo Illia, que hizo un decreto, el decreto 2581 de 1964, asumió el 12 de octubre del 63, y en abril de 1964 puso este decreto en marcha, que es declarar la emergencia cambiaria. El único, pero no con Miguel Pérez, el único que puede vender y comprar dólares es el Banco Central. Y aplicar todas las penalidades, por ejemplo, vos caminás por la calle de Florida, acá en Buenos Aires, y te dicen cambio, arbolito. Eso está penado por una ley, que es la ley 19.359, que dice que solamente pueden actuar en cambio las entidades autorizadas por el Banco Central. Bueno, obviamente los arbolitos, las cuevas no están autorizadas por el Banco Central. También te lo puede hacer, vas a pagar a un pago fácil, a un rápido pago, y también te cambian dólares. Toda esta barbaridad que estamos viendo, eso tiene que estar controlado por el Banco Central. O sea, un decreto de emergencia cambiaria, que cada dólar sea controlado por el Banco Central, pero por supuesto, a este directorio que rifó, porque si nosotros le decimos, miren, Alberto Fernández tiene menos reserva que cuando llegó, había 45.000 millones de dólares de reserva bruta, había 38.000 millones de dólares de reserva bruta, y tuvimos un superávit comercial acumulado desde que está este inútil de más de 31.000 millones de dólares. O sea que le pidió 38.000 millones de dólares como mínimo, 38.000 millones de dólares. Por supuesto, no podemos poner este Banco Central, que tienen que estar sumariados todos por haber hecho esta nefasta tarea que hicieron. Poner hombres como fue don Félix Elizalde, que fue el presidente del Banco Central con Illia, que hizo un paro de control cambiario y logró restablecer la situación. Recordemos que Illia venía del gobierno de Frondizi, después de Azul y Colorado, el gobierno de Frondizi, estaba abarrotada la aduana. Ahí sí que el pedido era cierto, porque estaba abarrotada la aduana de productos importados, sobre todo por la industria automotriz, la industria siderúrgica, la petroquímica. Estaba abarrotado de máquinas y equipos, y cuando le iban a ver a don Félix Elizalde, decía, mira, yo los dólares ya los tengo comprometidos porque tengo que pagarle al Banco Mundial por esta obra que estamos haciendo. Le tengo que pagar al BID por un plan de vivienda que estamos haciendo. Eso ya lo tengo comprometido. No, vos buscátela, arreglá con tu proveedor que te financie él. Y lo hicieron, refinanciaron, sacaron la mercadería y la economía volvió a crecer como creció en los 3 años, en los 2 años y medio, porque el 28 de junio del 66, un general mediocre, como son todos ellos, gris, de labio leporino, Juan Carlos Onganía, propiciado por la Escuela de Estados Unidos,
le produjo el golpe militar. Siempre Estados Unidos, ¿no? Siempre Estados Unidos. Siempre la terminal es Estados Unidos. Ya lo decía Evo Morales. Estados Unidos no tiene golpes militares porque no tiene embajada norteamericana. Claro, es verdad. Bueno, Horacio, gracias por estos minutos que nos quedan un montón de cosas. En algún momento te vamos a volver a llamar. Mira, con todo gusto. Con esta franqueza con que nos debemos, ya te digo, sí. Hay camino trazado y lo hicimos. Salimos de esto. Kirchner nos dio un ejemplo claro de cómo se sale. Y Kirchner también, en realidad, lo había restablecido Duarte. Ahí tengo una consulta con respecto a eso. No me puedo estirar mucho más. Pero, digamos, Néstor Kirchner hubiese tomado las medidas que tomó si no hubiese existido el estallido social del 2001, digamos, porque venimos de... Digamos, Néstor dijo, no se paga más nada, estamos en default, pero esas medidas fueron tomadas de acuerdo de la que venía del estallido social, ¿no? Digamos, habría que ver si Néstor Kirchner en su momento, yo no lo estoy denostando, no es que lo que quiero decir es que el pueblo también es un actor que fue determinante en el 2001 y en esos años de crecimiento de la Argentina. Es el principal actor. Yo te convencí de ser el principal actor. Lo que decís es cierto, el marco fue propicio, pero lo hizo. Ahora tenemos un marco de desánimo, etcétera, etcétera, porque no hay brújula, no hay una dirección. Claro. La labor económica de un gobierno es regular y controlar. Regular es establecer las reglas de juego. Regular y controlar la actividad económica. Y Este gobierno deja hacer, es al revés. Hace y cumple lo que los ricos de este país le dicen. Claro. Bueno, muchas gracias, Horacio. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y espero nuevamente el llamado a ustedes. Dale. Y un gran abrazo. Bueno, estuvimos hablando con Horacio Rebelli, economista y docente de Ciencias Económicas de la UBA desde hace 38 años. Bueno, tremenda nota.